recordamos siempre que hay que ir a caminar al mirador, pero no se entiende que igual tiene que hacer ejercicios para tu mente y ahí está el libro. Hola amigos, bienvenidos a Un Giro Diferente. El día de hoy quiero invitarles a hacer un viaje al corazón de un lugar que para muchos es un refugio, para otros es un punto de partida y para muchos es una brújula. Ese lugar del cual estoy hablando en este momento son las librerías. Y para hablar de este tema tengo el honor de que nos acompañe en esta ocasión el señor Hans Kuhn. Siempre va a ser un tema decir este apellido. Sí, en todos lados, no te preocupes. Ok, y lo practiqué. Sí. No Hans es vicepresidente de Cuesta Libros y es esta institución que por más de 33 años ha acompañado a los lectores dominicanos, a los escritores, editores y a toda la comunidad que busca libros. Bienvenido, Hans, a este espacio de diálogo y reflexión. No, muchas gracias por invitarme, un honor. Qué bueno. Decíamos detrás de cámara que este episodio vamos a hablar de libros, vamos a hablar también de lectores, porque las bibliotecas se componen de la biblioteca. Me traicionó el inconsciente porque trabajo en una biblioteca y lo mencionábamos. Las librerías se componen de lectores y de libros también. Pero antes de que entremos a ese tema, me gustaría empezar por el inicio. Okay. Sería lo lógico, ¿verdad? Sí. Aunque si hablamos de libro, no todas las historias inician por el principio. Pero en esta historia sí. Hans, usted es de otro país, de Alemania. Tiene muchos años viviendo aquí. Sé que en Cuesta Libro tiene 26 años trabajando. No sé qué tanto tenga en el país. Y viene de un país que es una cultura muy distinta, diferente. ¿Qué le ha costado acostumbrarse a este país que es culturalmente distinto en materia de libro, que es a lo que se dedica? Pero eso es una pregunta profunda para comenzar. Sí, siempre cuesta. Al principio pensaba que no, pero con los años sí uno nota que uno es de algún lado. Uno tiene un origen, tiene una cultura, aunque quizás uno pensaba que no. Y me di cuenta así con el tiempo que soy alemán. Y aunque quizás a veces no quiero ser alemán, pero soy alemán. Y sí, me costó un poco, sí. ¿Por qué le costó? ¿Qué tan diferentes son los alemanes en materia cultural de los dominicanos? Bueno, nosotros, ¿qué te digo? Nosotros quizás somos un poco más pesados, sobre todo con la cabeza. Un ejemplo, en Alemania es muy común que las conversaciones se mantienen un tema, ¿correcto? Hay un tópico, tú hablas de eso y posiblemente hables 15, 20 minutos del mismo tema. Aquí, y creo que tú sabes muy bien, cuando uno sale con amigos, es muy difícil mantenerse un tema más de 2 minutos. Normalmente se habla, se opina rápidamente y se mueve a otro tema. Esas son quizás algunas cosas que con el tiempo tuve que aprender a manejarlas y vivir con ellas un poco. Y ustedes, como bien sabes, español no es mi idioma natal. Y creo que llegué al país donde más rápido se habla, porque es impresionante la velocidad que ustedes tienen hablando. Combinado con que se cambian tanto las temáticas, es a veces un poco intenso para mí aquí. Ok. ¿Y los lectores? Los lectores, yo creo que el mundo, los distintos lados del mundo no son muy distintos. Obviamente, cada país siempre tiene un grupo de lectores que quizás se basa más en su cultura. Por ejemplo, aquí obviamente leen más escritores latinoamericanos,
que en Alemania. En Alemania van a leer posiblemente más alemanes, pero el tópico o la categoría es la misma. Es ficción, es novela, es liderazgo, es humanidades, todo eso. Al final del día, los grupos de intereses son parecidos. No creo que hay muchas diferencias ahí. Ok, era una curiosidad por tema cultural, porque igual aquí se dice que los dominicanos no leen mucho y quería saber si había, guardando las distancias, alguna diferencia referente a ello. Bueno, aquí, ¿qué te digo? Aquí le gustan mucho hacer comparaciones con otros países. ¿Eso es bueno o malo? Es algo muy dominicano. Compararse con otras partes del mundo y decir somos mejores o peores que fulano o que mengano. Por ejemplo, a nosotros en Cuesta Libros nos pasa mucho que nos dicen Amazon hace tal cosa, Amazon hace eso y todo eso. Y repito, pero no somos Amazon, estamos en República Dominicana. Compararnos con Alemania, aquí obviamente en una pelea por los lectores, obviamente Alemania la va a ganar, pero porque tiene una estructura mucho más amplia, sólidas. Tiene mucho más librerías, tiene bibliotecas, muchas. De mi ciudad, Berlín, cada barrio tiene una biblioteca grande. Yo compraba en Alemania libros, pero muchos de ellos iba a la biblioteca a buscarlo, porque son bibliotecas que de alguna forma se mantienen también actualizados. Quizás no tengan el libro que salió ayer, pero tienen las últimas novedades. Y eso obviamente permite a mucha gente de obtener algún tipo de libro para leer que aquí no tenemos. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos 2 librerías, correcto. Usamos el grupo para vender en otras partes de la empresa, pero todo al final del día es un grupito. Hay pueblos que no tienen librerías. Y las bibliotecas, tú que vienes de ese ámbito, sabes la situación que están las bibliotecas. Entonces, una comparación con los dominicanos, con Alemania o Estados Unidos, como que un poco injusto. Ok. Bien, pues salgamos de las comparaciones. Yo vi recientemente en el Instagram de ustedes, de Cuesta Libros, que hicieron una publicación de los 10 libros más leídos este año. Más vendidos. Más vendidos. Que uno infiere que son los más leídos de lo que ustedes venden, pero los más vendidos. Esperamos que se lo leyeron. Sí, esperamos, porque ya luego contaremos de eso. De acuerdo a los libros que ustedes ven, ¿qué dicen las estadísticas que consumimos nosotros los dominicanos? Bueno, nosotros, vamos a decir, en nuestras librerías tú vas a encontrar todas las temáticas. Ya lo que podemos mirar ahí, qué tiene más peso o menos pesos. Si te fijas en esos 10 más vendidos que acabamos de subir del 2025, hay de todo un poco. Significa, ahí tenemos novelas, tenemos ensayo, tenemos libros juveniles y tenemos libros de adultos. Tenemos libros internacionales y tenemos libros locales. En esos 10 libros creo que te explica muy bien que hay una amplia faceta de intereses por temáticas, porque tú tienes libros, obviamente, como Isabel Allende, pero que hay uno de ellas a propósito. es uno de ellas, de esos libros, pero tienes, por ejemplo, el libro de Anna Simó también, Sí. que es un libro de crecimiento y de autoayuda. Tienes una autobiografía de Angela Merkel, la ex canciller alemana, que es un libro de memorias políticas, y al lado tú tienes el 13º tomo de Alas de Onyx, que es una saga fantástica juvenil. Al final del día, la gente más hoy en día que está muy conectada, lo que busca es lo que le interesa leer. Y eso es muy variado. Ok. Si los libros son un reflejo de las personas que lo leen, que lo consumen, ¿qué pudiéramos decir de nosotros? ¿Qué dicen esos libros de nosotros? Eso es muy, bueno,
voy a decir lo que opino yo, Sí. de verdad, porque no tenemos muchas estadísticas ahí. ¿Qué nos dicen los dominicanos? Dice que sí es algo muy propio, que las novelas, vamos a decir, tienen que ser más emocionales. Te puedo decir de mi experiencia, menos con la cabeza, por decirlo. Otro ejemplo. Nosotros traemos de todos los países literatura y cada país tiene normalmente como un poco, se puede decir, una técnica para decir de esa manera superficial. Por ejemplo, las novelas germánicas o las novelas en Estados Unidos, inglesas, son normalmente mucho más en el idioma más frío y más psicológicos. Hay menos adjetivos, hay menos descripciones emocionales. Sin embargo, la literatura latinoamericana es muy contraria, es muy emocional, es hasta mágica, si vamos al realismo mágico. Y muchos de esos escritores trabajan, vamos a decir, más un estilo emocional y más, a veces un poco más filosófico, metafísico y todo eso. Y eso al dominicano le gusta más ese lado, porque lo que es la literatura angloamericana, por ejemplo, se vende, pero mucho menos que la hispanoamericana. ¿Será un tema histórico-cultural el Sí, que claro. nos guste más ese tipo de lectura? Sí, obviamente. Es una lectura más suave, un poco más light, si se quiere decir. No es más light, porque hay libros, por ejemplo, el de Cortázar Rayuela, no es light y se vende muchísimo. No, en primer lugar, si he aprendido alguna cosa aquí, el dominicano es muy propio de su lado, ¿correcto? ¿Cómo es eso? En primer lugar, le gusta lo suyo, los dominicanos, y eso es lo mismo vamos a decir, en la literatura. Si va de viaje y puede o tiene que recomendar a un autor, estoy casi seguro que va a hablar de algún autor de aquí, Juan Bosch, no sé, por decirlo. Después, entiende, si no es un poco dominicano, pues vamos a los amigos, vecinos o primos, que son los mexicanos, los argentinos, los colombianos y todo eso. Hay un sentimiento muy propio de los latinoamericanos que pertenecen, vamos a decir, a un grupo cultural, que es obvio porque es el mismo idioma. Ustedes tienen una ventaja que tienen un idioma que conecta ¿cuántos países? Muchos países. Y eso de alguna forma los conecta a ustedes y eso se nota, por lo menos en la literatura se nota mucho, que prefieren un poco escritores latinoamericanos, quizás españoles, antes de cualquier otro idioma. Escuchando esto, me preguntaba si ustedes tienen estadística de si más hombres o mujeres son los que compran, igual, de si más hombres o mujeres son los que escriben. No, estadísticas no tengo. No Te puedo tengo. hablar de mi experiencia. Por pero, ejemplo, caminando por las librerías, por los pasillos de la librería, ¿qué ve? A ver, nosotros, o yo entiendo que tenemos más mujeres como clientes. Sin embargo, te puedo decir que los hombres son mejores clientes para nosotros. ¿Por qué? Porque los hombres en los libros son mucho más impulsivos en la compra. Los hombres, Ay, sí. no lo puedo creer. Ay, sí. Los hombres compran fácilmente 5 o 6 libros, aunque saben que ese mes no van a leer quizás uno, pero se compran los 5 porque se emocionan y comienzan a comprarlo. Las mujeres normalmente son más planificadas en las lecturas y obviamente después en la compra. Eso es, tenemos más gente de que dicen, bueno, voy a comprar este libro, quizás el otro, pero eso está para yo leer ahora en noviembre, diciembre, enero. Y después vuelvo para febrero para comprar otra vez libros. Pero el grupo es más grande. Ah, ok. Son más mujeres que compran
Y los hombres son menores que compran, pero los hombres cuando compran normalmente mucho más. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué podemos inferir de eso? Yo no sé. No sabe. Tú tienes que contestar lo tuyo y yo contesto lo mío. No, pues yo hago preguntas. Entonces, lo voy a dejar en el aire. Si las mujeres están leyendo más, algo tiene que decir. Hago esta pregunta porque recientemente coincidí cuando se realizó la Feria del Libro con un editor que fue a la biblioteca, estaba ahí, estábamos hablando, y decía que estaba buscando libros o talentos dominicanos, específicamente mujeres, porque en España, que es un mercado, hay muchas mujeres que están leyendo más y están buscando historias escritas por mujeres, porque la perspectiva de desde la que escribe una mujer no es la misma que la del hombre, aunque el hecho sea el mismo. Entonces, eso me llama la atención porque si tenemos más mujeres escribiendo, quería saber si teníamos datos, si hay más mujeres escribiendo, porque hay más mujeres buscando historias escritas por mujeres, porque la mirada es distinta. Por mucho tiempo, los hombres han escrito y han descrito los sentimientos, la manera de ver el mundo de las mujeres, pero no necesariamente se refleja la realidad de cómo las mujeres lo ven. Entonces, por eso era que preguntaba. Sí, bueno. A ver, no importa mucho que sea un autor o autora que escriba, porque al final del día el libro es independiente del autor. ¿Por qué? Porque cuando tomo un libro, lo leo yo personalmente con mi óptica. Y si leo un libro de una mujer, posiblemente lo voy a leer como hombre leyendo un libro de una mujer. Si leo un libro de un hombre, lo leo como hombre leyendo un libro de un hombre. El autor, no sé, creo que se le da mucha importancia ahí. Si es autor, autora. La temática, al final del día, es el público que cómo responda a eso. ¿Entiendes? Pero en general se puede decir que hay más mujeres dedicadas en el ambiente de la literatura que hombres hoy día. Dígame cuáles son las últimas novedades que podemos encontrar en Cuesta Libros. Las últimas novedades. O las novedades. A ver, nosotros traemos muchos libros, obviamente. Tratamos siempre de estar al día un poco con los otros mercados. Nosotros traemos de todo tipo. Entonces sería bueno como que me comenta un poco qué área te interesa ahí. Cuando yo entro a Cuesta hay una mesa que dice novedades. Y si hay dos mesas. Hay dos mesas. Dos muebles. Si, por ejemplo, hay un autor dominicano que llevó un libro, que fue mi caso, yo fui directamente y me emocionó muchísimo ver mi libro en esa mesa de novedades. Correcto. Entonces, no sé si por época, ya aquí la Navidad no es un día, sino que son Navidades. Es un tema cultural, la Navidad aquí es un periodo. Si por Navidad tienen lecturas específicas, libros específicos, ¿lo hacen así? ¿Por épocas? Sí y no. Vamos a decir, para Navidad las editoras sacan un poco los libros pesados, los libros que ellos entienden que puedan vender un poco más. Por ejemplo, ahora en España, que está llegando ahora, llega el último libro de Posteguillo, Santiago Posteguillo, que es un escritor muy popular en novelas históricas. Ahora mismo es una serie sobre Julio César y salió el tercero. Los primeros dos fueron bestsellers en España y Latinoamérica, aquí igual. Y entonces, obviamente, ellos buscan esas fechas donde la gente se moviliza mucho para las librerías para lanzar esos títulos. Igual Arturo Pérez Reverte sacó un libro nuevo. Igual, por ejemplo, a nivel local, ahora llegó el último libro de Fausto Rosario. Eso llegó la semana pasada.
Y sacan después, obviamente, temáticas ya de moda. Por ejemplo, están muy de moda las novelas fantásticas, sobre todo combinado con romance. Entonces viene todo un sortido, todo un gran grupo de títulos sobre eso. Pero eso no quiere decir que el resto del año no salgan, vamos a decir, libros importantes. Por ejemplo, Isabel Allende, que comentábamos, siempre saca sus libros o en febrero o en julio. Okay. Este año igual ha habido un libro nuevo de ella, etcétera, etcétera. Cuando ustedes van a hacer la compra para elegir los títulos, ¿lo hacen por recomendación de las editoras? ¿Tienen una lista de que, por ejemplo, los clientes le digan, quiero este libro? Uh-huh. ¿Cómo lo hacen ustedes para seleccionar los libros que van a tener disponibles? Todo que dijiste, todo eso un poco, y la experiencia. Nosotros obviamente tenemos reuniones mensuales con las editoras, nos mandan un boletín. Las editoras, tú aprendes a manejarlas, porque ellos a veces te quieren vender algo que para ellos es muy importante y a veces no es tan importante. Entonces aprendes un poco a manejar qué de eso te puede funcionar y no funcionar. Nosotros nos guiamos mucho de los comentarios, tanto físico, en la tienda cuando ustedes van, por ejemplo, muchos clientes me conocen o conocen a la gerencia y le dicen traigan ese libro, etcétera, etcétera. Las redes sociales, Instagram muchas veces no ponen títulos, igual tratamos siempre de ver que todos esos títulos que mencionan están ahí. Y después un poco la experiencia también de muchos años, donde entiendes qué funciona, no funciona, etcétera, etcétera. Porque al final tienes que hacer una selección porque la cantidad de de títulos que se publican es demasiado grande de traerlo todo. Es un promedio de 60,000 títulos que se publican anualmente. Nosotros más o menos traemos como un 10% de eso. Se ha dado el caso de que hayan traído un libro, no sé cómo hacen los pedidos, si piden una cantidad X, porque estiman que ese libro se va a vender mucho, que le haya sorprendido. Y de repente trajeron un libro y la gente enloqueció por él y se le acabó el inventario. ¿Le ha pasado? Muchísimo. Por ejemplo, ¿con cuáles libros ha pasado eso? Que recuerde. Eso no pasa muy constante. Nos pasa, por ejemplo, caso reciente. Vino al país Esteban Mielo, que tuvo en la Academia de Historia un libro sobre Colón. Una nueva publicación, él es español. Es un libro que teníamos en el pedido normal. Significa, sabíamos por el tema, Colón, obviamente, historia de Colón. Tú vas a vender, porque siempre hay gente que le interesa ese tema, pero obviamente al estar en el país, al nosotros no saber que iba a estar en el país, nos informaron como 10 días antes. Ese libro, lo que teníamos, creo que se fueron en 10 días. Entonces ya ahí comienza el trabajo de uno, de ver cómo se consigue de manera rápida otra vez. Pero eso es muy, muy común. Eso es la gran frustración de uno a veces. A veces uno cree que un libro se va a vender muchísimo y tú estás emocionado porque tú crees que ese libro es muy bueno. Y ahí se te abre el corazón, te emociona y quieres que todo el mundo lo lea y todo eso, porque al final yo administro el negocio, pero soy lector. Soy un lector y a mí igual lo que más me fascina, encanta es convencerte de un libro, hablarte de un libro y decirte, léete eso, porque eso es maravilloso. Y uno siempre tiene la gran esperanza de que esto funcione y todo eso. Entonces, hay muchos fracasos en mi camino, así mismo, de que pensábamos que se iba a vender mucho y no se ha vendido esa cantidad. Y de pasar lo contrario, de que ese libro, tú entiendes que sí, que es interesante, pero llega y se va de una vez.
Y comienzan las protestas de los clientes diciendo, pero ¿por qué traen tan poco? Ajá. ¿Por qué no traen más libros de eso? Pero entonces ya eso es un poco el día a día de un librero, de acertar un poco los títulos y esperar que siempre te vaya bien con eso. Cuando una persona va buscando un libro y, por ejemplo, no está disponible, ustedes lo registran, el personal lo sabe, el cliente sabe que puede decirlo para que lo traigan. ¿Llevan control de eso? Más o menos. No, nosotros, las tiendas se manejan con los clientes que van mucho, Ok. que ya se conocen, entonces le dejan los títulos y tratamos de conseguirlos. Lo que pasa es muy complicado eso. Las personas entienden que el mundo es hoy como chiquito, que todo debe resolverse como con un clic. Ajá. Pero en los libros lamentablemente no es así. Un libro tengo que traerlo en un furgón, por decirlo, ¿no? O por lo menos una paleta tengo que armar. Una paleta para un envío aéreo, un furgón para un pedido marítimo. Entonces, cuando tú me pides ese libro, posiblemente, no sé si tengo un pedido a la editora hecha, la editora no me despacha un solo título, tengo que hacer un pedido completo. Y aunque me despacha ese solo título, tengo que por lo menos montar una paleta, que son más libros. En todo ese proceso se va mucho tiempo. Y en lo que yo resuelva tu caso de tus libros que tú quieres, que no entiendes porque no está mañana, jueves, aquí en el país, o ni viernes ni sábado, y posiblemente se me van un mes, mes y medio. Entonces, claro, cuando ya con mucho trabajo ese libro llega, quizás ya a los 2 meses no te interesa, ya no lo quieres o ya lo compraste por otro lado, etcétera, etcétera. Por eso es muy difícil manejarlo muy al detalle, libro por libro y todo eso. Eso lamentablemente no podemos. Ahora, si es un libro que sabemos que constantemente viene, pues igual se anota y se trata de tener pendiente para avisarle al cliente cuando llega. Cuando está caminando por los pasillos, ¿qué cosa interesante le ha ocurrido que se ha encontrado caminando por los pasillos y entre libros? ¿Cosa interesante con libros o con gente? Ambas. Tengo que ir a trabajar mañana. Si los clientes me caen al palo mañana, eso no. Caramba, cuidado con lo que dice. No somos responsables. No somos responsables. La librería se ven muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, nos pasa muchas veces que la gente nos confunde con una biblioteca. Eso es muy común, que tú sabes, si vas a nuestras librerías hay asientos y hay personas a veces que tienen más tiempo libre que otras, y las que tienen mucho tiempo libre muchas veces tienen tiempo para leerse no solamente 10 páginas, sino 50 o 100. Y se nos ha pasado de que te vienen con mucha seriedad a preguntarte si se le pueden llevar el libro, No me digas. para que le faltan 50 páginas para traerlo mañana para atrás. Y entonces tratamos de explicarle que eso aquí no funciona así. Esos son casos que tenemos. Tenemos casos como muy común, que tú vengas a buscar un libro que queda una última pieza y el libro está escondido porque otro lector del mismo interés tuyo sabe que ese libro es la última unidad, que ahora mismo no tiene cómo comprarlo. Entonces, ¿qué hago? Qué sé yo, si un libro de poesía, lo saco de poesía, lo llevo a historia y ahí lo pongo para que cuando tú vengas a la librería no lo encuentras, y cuando él venga, pues a los 2 meses, él lo encuentra. Eso es muy común. Muy ingenioso, ¿eh? Sí, eso es muy especial, sí. Sí. Y bueno, atrae mucha gente y se ve de todo un poco. Hay mucha gente que van a las librerías de nosotros no solamente a comprar, sino a encontrarse con otra gente, a pasarse un rato.
Y bueno, todo es un ambiente muy vivo, vamos a decirlo. Hablando de caminar por las áreas, recientemente fui a comprar un libro por una recomendación que escuché del libro en redes sociales. Ujú, Y bueno, me encontré con una conocida que también es escritora y andaba con sus hijos. ujú, Y su niña, que debe tener unos 10 años o más o menos, ujú. estaba con una pila de libros de ¿cómo se llama esta saga? Que hay la película de la magia Harry Potter. de Harry Potter. Y ella dice, yo lo quiero todo. Y la mamá le dice, pero uno a uno, ya tú leíste el 1 y el 2, ahora el 3. Y dice, no, yo me lo quiero llevar todo, yo me lo quiero llevar todo. Los niños, hay un área en la librería que es especial para niños. Ujú. Los niños lectores ejercen un poder muy fuerte sobre los padres cuando logran desarrollar el hábito de lectura. Ujú. ¿Cómo le sacan provecho ustedes a eso? Bueno, no sacamos provecho, suena como un poco agresivo eso. Nosotros, vamos a comenzar por ahí. La categoría de los infantiles y juveniles es la categoría que más vende en la librería. Qué buena noticia. Sí, bastante separado de literatura, de crecimiento y todo eso. Tiene como un 10% más. Nosotros lo que tratamos siempre es de crear un espacio, un ambiente, de mantener el surtido lo más amplio posible. Tratamos de tener inglés en español, tratamos de tener distintos para distintas edades y tratamos de hacer recomendaciones, pero al final del día quien marca un poco qué leen ellos son sobre todo los padres y muchos los colegios hoy en día. Cuando se dio la Feria del Libro, había una escritora internacional que presentaba su libro en la Biblioteca Nacional y por eso me enteré, después de presentarlo, había firma de libros y la fila daba la vuelta hasta afuera, hasta el museo, y eran adolescentes. Yo no vi ese fenómeno, por lo menos en la feria, con ningún otro público. Eso eran adolescentes. Y estaban esperando a la autora para que le firme el libro. Y eso es alentador. Sí, tenemos ya como 6, 7 años así. Es un público muy fiel, muy apasionado. Nosotros hemos tenido esas escritoras igual en las librerías y te puedo decir, he tenido Vargas Llosa en mi librería firmando libros y esas damas, y a esas damas había el doble de gente, y si no el triple. Es un público que se toma eso como ya casi un estilo absoluto de vida, que es muy distinto a una persona que va a ver Vargas Llosa o todo eso. Para él es importante y es un escritor, vamos a decir, admirado, pero no es como un estilo de vida tuyo. No es como algo esencial. Y para ellas sí es esencial. Ellas no solamente quieren leer el libro, quieren saber lo que opina ella, quieren que se lo firme. Se ha visto ahora todo un tema nuevo con ediciones especiales de esos mismos libros. Ese mismo libro, tal cual. Pero viene en tapadura, viene con los cantos tintados. Los cantos se llaman los bordes de libros, que ahora es toda una ciencia, viene con colores, imágenes, todo eso. Después vienen con alguna tarjeta adentro, un mapa especial, un capítulo inédito. Y cada vez que vienen esos libros, ellas lo compran porque quieren tenerlo. Eso es importante para todo su día a día, de su amor con los libros. Es muy apasionante y claro, muy bueno. Me llama la atención dos cosas. Ajá. Cuando te refieres al público, dice ellas. Sí, son mayormente ellas en ese sí. Ok. Me ganaste ahí. Y lo segundo es, la gente se queja de que los libros son muy caros. Bueno. Pero
se da este caso de que cuando salen ediciones nuevas de un libro que ya tengo, la gente lo compra, o por lo menos este público lo compra. Tanto así, nosotros de esas nuevas publicaciones, hoy en día las editoras sacan muchas veces 2 ediciones. Una sencilla, mucho más barato, si lo pasamos a peso, fácilmente 400 pesos más barato que la edición especial. Y ellos, porque hay algunos varones también ahí. No, puede seguir siendo ellas, no hay problema. Pero Ellas, mayormente son ellas. Normalmente compran primero la edición especial. Porque también tengo que decir que ellas son muy dedicadas a su pasión. Saben que esas ediciones se hacen casi exclusivo una sola vez. Es muy raro que las editoras la vuelven a imprimir. Entonces, ante esa situación, prefieren gastar 400, 500 pesos más, llevarse ese libro y estar seguro de tenerlo, que comprar la versión barata. Eso es así. Ok, interesante. Quiero preguntar sobre los géneros. Uh-huh. Yo sé que, por ejemplo, de autores dominicanos hay hay menos posibilidad de poner un libro de poesía en la librería que un libro. Lo estoy diciendo desde el dolor de mi alma porque yo lo que escribo es poesía. Que poner un libro que sea de ficción, que sea de narrativa. Uh-huh. Dime algo, por favor. Te voy a decir algo. Nosotros no es que no ponemos libros de poesía a la venta de los autores dominicanos. Si viene por uno de los distribuidores grandes que tenemos, que hay 2, 3 ahí, casi todo se compra. Lo que se nos complica a veces cuando un autor viene solo y quiere vendernos el libro solo, porque hay todo un proceso administrativo atrás de eso, que es un poco complejo. Nosotros somos parte del grupo Centro Encuesta Nacional y es una empresa muy grande y nosotros tenemos que hacer el mismo proceso que cualquier otro suplidor en la empresa. Y el autor en ese momento, y me acusan los autores, yo sé que no le gustan o me critican que hablo así, pero son en ese momento para nosotros un suplidor. Entonces muchas veces pasa de que ellos no tienen todo tan organizado o por comprar 2, 3 ejemplares no podemos actuar. Si viene por un distribuidor, casi siempre tratamos de comprar todo que hay disponible. Ahora, a tu tema especial de la poesía, tengo que decirte que me sorprende la cantidad de libros de poesía que se publican anualmente en este país. Yo creo que ni en Alemania se publican tantos libros de poesía como aquí. Es curioso porque esa discusión la he tenido con algunos compañeros autores tuyos. Para mí la poesía es como la punta de la montaña del Everest, como los últimos 50 metros del Everest. Porque la poesía es el idioma en su máxima expresión. Es donde tú, cada letra, cada palabra de ese poema, lo pongas a valer. Y para mí es la parte más difícil de toda la estructura literaria. La poesía para mí es la más difícil. Y me llama mucho la atención que los dominicanos le encanta comenzar con el lado más difícil. Si es más fácil escribir un cuento. Entonces, si recibimos muchos libros de poesía, tratamos de colocar todo que podemos a la venta. Pero sí, a veces se nos escapa uno. ¿Qué se requiere? Hablabas de la estructura, de que es más fácil tener, por ejemplo, un distribuidor. ¿Por qué? Porque requieren RNC o porque un escritor por lo general no lo tiene. Se requiere que esté registrado como tal. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, eso ha cambiado mucho aquí. Yo tengo 27 años ya trabajando en la librería y algunos autores
se le pesa un poco entender eso. Hace unos años atrás, cuando comenzó todo el proceso del cambio de la estructura fiscal del Estado, durante un tiempo para los libros dejaron de que los autores usaran la cédula como RNC, pero eso se quitó hace mucho tiempo. Entonces hoy, si publicas un libro y quieres venderlo, tienes que registrarte, sacar tu RNC, que no es ningún proceso complicado, es bastante sencillo, pero tienes que hacerlo y pedir unos números de comprobantes fiscales para poder facturar. Sin eso, no te puedo comprar tus libros. Ok, ya escucharon por qué es. Uh-huh. Recientemente estuve en el país, Irene Vallejo, Uh-huh. y ella estaba firmando libros o tenía en su programa la firma de libros. Uh-huh. Yo pasé por Cuesta y vi, casi entrada, un despliegue de su obra. Uh-huh. Y también vi que ella visitó la librería. ¿Qué significó para ustedes esta visita? Bueno, te puedo hablar de mí. Para mí es una tremenda autora. Yo hace años leí su libro. Lo leí curiosamente y se lo conté a ella. En las primeras 2 semanas, cuando aquí inició la pandemia, ¿te recuerdas que nos trancaron todo? Claro. Que todo se paró. Y tenía ese libro sobre el escritorio. Ya ese libro tenía muchísima fama. Nunca había tenido tiempo de leerlo. Y ya que estaba sin oficio en la casa, dije, pues déjame leerlo. Y me quedé fascinado. Es un libro precioso, muy bello. Porque combina, que para mí es muy complicado, un ensayo histórico con la novela o la literatura. Porque no es al final solamente un ensayo histórico. Hay muchos ensayos históricos sobre el inicio de los libros en Grecia, en Roma, y todo eso. Pero ella lo mezcla muy bonito con su perspectiva personal. Y sobre todo mezcla hasta experiencias personales y se convierte más en un libro casi filosófico sobre el libro y sobre la importancia de los libros en nuestras vidas, que a veces eso se queda como un poco atrás. Nos recordamos siempre que hay que ir a caminar al mirador, pero no se entiende que igual tiene que hacer ejercicios para tu mente y ahí está el libro. Y eso ella lo puso otra vez como bien arriba en el punto de vista de mucha gente. Del libro, a mí me pareció interesante que sí, que es un ensayo Uh-huh. y que es el tema central, voy a poner entre comillas, son los libros, Uh-huh. pero ella habla de todo. Uh-huh. En el camino de los libros, en la historia de los libros, ella habla de revolución, habla de feminismo, Uh-huh. habla de machismo, Uh-huh. habla de sociología, Uh-huh. habla de tecnología, habla de ciencia, es todo. Uh-huh. Y lo hace de una manera tan bien hilvanada que no pierde sentido Uh-huh. entre lo que ella va contando y cómo el libro lo va respaldando. Cuando vemos esa manera que ella tiene de contar, tal vez se explica en el conversatorio que ella tuvo con José Mármol, con una frase que ella dijo después de una pregunta, es que las preguntas que tú haces, refiriéndose a José Mármol, tienen muchas caras. Y es como si ella tiene el don o la habilidad de ver muchas caras en una misma realidad, cuando nosotros, los simples mortales, solamente podemos ver una. Ella puede ver varias y tiene la facilidad de plasmarlo. Cuando fui a la librería, vi que alguien tenía el libro en la mano y yo le digo, ay, vas a aprovechar la visita de la autora para que te lo firme. Y él me mira sorprendido y me dice, ¿es usted la autora? Yo me di un susto. Y yo, claro que no, por supuesto que no. Pero que me confundan con Irene Vallejo, yo no sé ni cómo tomarlo. Sí, pero me asusté. Entonces, hablando de Irene, ella tiene una frase que dice, ella describe las librerías como territorios indómitos que protegen la libertad y la pluralidad. ¿Qué significa esta frase para usted como librero?
Repíteme otra vez, la libertad y la pluralidad. Sí, son territorios indómitos que protegen la libertad y la pluralidad. Sí, ella tiene mucha razón. Los libros son para mí la máxima expresión de la libertad y hoy en día quizás por eso tan importante, porque también defienden mucho nuestros sentidos de la modernidad, de la democracia, del libre pensamiento y todo eso. Y eso lo subraya mucho de que si te fijas, cuando los sistemas políticos se ponen muy agresivos, muy unilateral, lo primero que intentan es impedir la circulación libre de los libros. Porque sobre todo un libro físico es casi imposible de pararlo. Y te hablo de experiencia, porque he visto aquí libros que se han querido como sacarle a circulación y lo único que pasa es que en vez de comprarlo quizás en una librería, lo compras en un semáforo o te lo da un amigo o alguien va de viaje y te lo trae. Es muy difícil un libro impedir su circulación. Y el libro, a su vez, es un buen medio de hablar a todos nosotros porque obliga al que lo escribe, que es para mí muy importante hoy en día, de que se tome un tiempo a pensar muy bien qué quiere decir. Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es, y yo me incluyo, que hoy en día somos muy rápidos en emitir opiniones, en expresarnos y decir las cosas, y hemos perdido un poco la capacidad de reflexionar primero y después contestar. El libro es muy bueno en eso porque te obliga a sentarte, a enfocarte y escribir lo que quieres decir. Y una vez que esté publicado, por lo menos puedes tener la seguridad de que hay por lo menos una o dos personas que lo lean. Y si gusta, esas personas lo que van a hacer es recomendarlo, moverlo. Por eso ella tiene razón con la libertad y la pluralidad es obviamente porque el mundo del libro permite todo, ahí está todo. Desde la extrema derecha a la extrema izquierda, de lo más religioso a lo menos religioso. Tú tienes todo ahí para todo el mundo y siempre ha sido así. Y ojalá que siga así. Ok. Me pregunto si ustedes tienen libros pensando en las personas con discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad. No. Ahí sí no tenemos. Es un tema muy complejo, los libros de braille. Y nosotros no tenemos eso. Como librería, no sé si se plantea tener audiolibro a la venta. Nosotros lo miramos un momento, hace unos años atrás, tanto el tema de los ebooks y los audiolibros. Pero es un tema muy complejo, sobre todo en los audiolibros. Hoy en día tú lo consigues de manera bastante fácil. Sí. Si eres un poco ágil con las redes, con el internet, lo consigues gratis. Y es un tema, aunque esté dispuesto a pagar, hay unos jugadores bien grandes en el mercado español, que es muy difícil para nosotros competir con ellos, hacer una inversión en una estructura tecnológica que te permite descargar y todo eso. Nosotros en un momento vimos de ser, como vamos a decir, una plataforma de esas empresas, pero vamos a decir, hasta ahora no hemos podido llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. Así que no, ahora mismo no tenemos. Okay. Ya casi estamos terminando y me gustaría hacer algunas preguntas para ir cerrando, como por ejemplo, las librerías en el fondo lo que promueven son experiencias a través de las lecturas. Si tuviera que recomendar un libro para empezar a leer o para iniciarse en este mundo, ¿cuál sería? La Metamorfosis de Kafka, o a veces también lo traducen la transformación. Hay un tema ahí que es un poco
como decía, sin entrar al detalle del alemán al español. Es muy bueno porque primero es una novela corta. Sí. Tiene, creo, 110 páginas. Creo que a las personas latinoamericanas, le gusta mucho porque tienen un aspecto mágico, un aspecto absurdo, que sé que gusta mucho aquí. Es una novela muy bonita para aprender a manejar el cambio, a entender de que no todos somos iguales y cómo tratar con ese tema, cómo manejo cuando me ven muy raro, muy exótico, hay de todo ahí. Y es, como está escrito, muy, muy rápido de leer. Así que es muy buena novela para comenzar. Aunque es bastante metafórico. Es bastante metafórico. Pero que no es metafórico. Depende. Pero ahí sí hay mucha metáfora. Si tuviera que decir un top 10 de libros imperdibles para leer antes de morir, ¿cuáles serían? De acuerdo a la experiencia como librero y como lector. De que tú no te puedes morir sin leer. ¿Qué? ¿Qué no nos podemos morir sin leer antes? No sé, yo no soy muy amigo de ese listado porque te obligan a encajar en algo. Lo primero es cuando comienzas a leer, trata de leer algo que te gusta. No te lleves de que eso tienes que leértelo. Don Quijote de la Mancha es un gran libro, pero para leerlo creo que hay que tener muchas horas de lectura encima para poder leerlo. Y mucha gente lo recomienda de una vez. Hay libros que son García Márquez, por ejemplo, fue de los primeros latinoamericanos que yo leí y me encantó. 100 años de soledad es una muy bella novela, sobre todo porque tiene mucha fluidez. Ahí tienes uno. Por ejemplo, en estos días se celebra Soldados de Salamina, que también es una novela breve sobre la Guerra Civil Española, pero no tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho sobre los humanos en las guerras, que creo que es un tema muy importante ahora mismo con todo lo que estamos viviendo. No olvidarnos que somos humanos y que al final las guerras son un poco los políticos. No es. ¿Y qué más te puedo contar? Hay clásicos, por ejemplo, ahora está la película de Frankenstein. Para mí, yo soy un gran enamorado de Frankenstein. Es de las pocos libros que he leído 2 veces. Me impresiona que es una novela de hace ya más de 200 años. Y todavía hoy tú lo puedes leer como si fuera publicado ayer. En ensayos, ¿qué te cuento ahí? Me viene mucha cosa a la cabeza, pero a toda la vez el mismo de Irene Vallejo, eso es un libro que hay que leerlo. El infinito en un juco. Es un tremendo libro. En los libros dominicanos, por ejemplo, me encantó Manuel Rueda, Bienvenida y la noche. Me parece un libro que te puede explicar bastante bien qué fue Trujillo en su momento. De los actuales, por ejemplo, estoy leyendo mucha literatura asiática. Por ejemplo, La policía de la memoria es un libro que se está ahora mismo vendiendo mucho, que habla un poco de lo que estamos comentando, ¿no? Es que de repente la gente pierde la capacidad de la memoria, y desaparecen las cosas porque ya no las saben identificar. Porque si no sabe que eso es un vaso por tu memoria, pues el vaso desaparece. Y trata un poco de que hay un pequeño grupo que no pierde la memoria. Entonces, el conflicto de eso es una novela muy bonita, actual, por ejemplo. Ok. Ayúdame un poco. Son No, tantos está bien. libros. A veces ¿Qué es te gusta a difícil. ti? Vamos a terminar con eso. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta mucho García Márquez. Y yo, si tuviera que recomendar un libro de él, recomendaría El amor en los tiempos del cólera. Ah, sí. Y si es una persona que ya ha leído mucho de él, recomendaría su autobiografía
Vivir para contarla. Sí, que es De casi la una cual- novela, no Sí. una memoria. Sí, pero igual es muy Ujú. de su vida. Y si tuviera que recomendar poesía, un autor dominicano, Franklin Mieses Burgos. Ah, muy bien. ¿Y en ensayos qué me recomiendas? Irene Vallejo. Ah, Irene Vallejo. Y hay un ensayo que es científico, que es de Nazaret Castellanos, sobre neurociencia, que se llama El puente donde habitan las mariposas. Parece sí. poesía y es muy lindo con la manera en cómo ella lo cuenta, pero es científico. Recomendaría esos. Ya para finalizar, Ujú. tienes el micrófono abierto. Imagínate que todo el mundo puede escucharte. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué le diría? Lean libros. Eso es algo que repito mucho porque siento a veces lo que te comentaba ahora mismo, ¿no? Es si nos juntamos después de eso, aquí vamos a salir a tomar un café y todo eso, vienen 2, 3 amigos más tuyos, nos sentamos en esa mesa y se le digo, mira, un médico me recomendó caminar en el mirador porque me hace bien. Todos van a decir que sí, en la mesa eso es verdad. Hay que caminar, estamos mucho rato sentados y todo eso. Y para ayudar con el colesterol, con la presión alta, con el azúcar y con toda la cosa. Eso no hay discusión con eso. Todo el mundo feliz en la mesa. Si le digo, un médico me recomendó un libro, va a haber un silencio tremendo en esa mesa. Primero te van a mirar y decirte, ¿quién tú nos trajiste aquí que dice de que un médico le recomendó un libro? Y nosotros creo que nos olvidamos un poco que leer es parte de ser humano y los libros nos hacen seres humanos, nos distingue de todo lo demás. Eso es algo fundamental. Y lamentablemente hoy en día nos estamos distrayendo mucho con las redes y todo eso. Y es importante recordarle a todo el mundo, tratemos de recordarnos de eso. Y sobre todo a las personas que son muy racionales, porque siempre hay personas muy racionales que no hacen una cosa si no hay una lógica atrás de eso. Pues le digo eso, si lees, hace mucho bien a tu cuerpo, sobre todo a tu mente, pero a tu cuerpo completo. Entonces, vamos a rescatar eso un poco. Muchas gracias, Hans, por compartir con nosotros tu experiencia desde los pasillos de la librería más importante de nuestro país, tu experiencia como lector y sobre todo tu experiencia como ser humano, preocupado porque seamos una mejor sociedad a través de la lectura. Gracias por invitarme. Espero que volvamos a conversar porque me está pasando últimamente que cuando se me acabe el tiempo me da más deseo de seguir hablando y como que siento que la conversación se me va poniendo más interesante. Sí, vamos a hablar más de libros la próxima vez, menos de mí. Oh. ¿Te Ok. parece? No, yo pensé que habíamos hablado todo del libro, pero hablaremos más del libro entonces. Está bien. Gracias. A ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Les invitamos a compartir este contenido si te pareció interesante y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Un Giro Diferente. Hasta pronto.